México ha sido el país que más tierra ha perdido en la guerra a mano de los estadounidenses. Pero te has preguntado qué hubiese sucedido si los mexicanos hubiesen ganado la guerra. Vamos a conocer un poco de historia y te voy a explicar algunos detalles que nadie te cuenta. La guerra México-estadounidense fue una guerra que se libró por los años 1846 a 1848. Inicialmente, cuando el estado de Texas quiso independizarse de México, el general Santa Anna, que fungía como presidente del país, decidió recuperar todos estos territorios yendo él personalmente con un ejército bastante pequeño. Pero cuando llegó a la frontera del nuevo estado de Texas, decidió enfrentarse a algunos colonos tejanos. Estos fueron derrotados muy fácilmente por Santa Anna. Pero ¿qué creen ustedes? Que a las pocas horas el ejército tejano logró reorganizarse e ir en busca del ejército mexicano y encontraron a Santa Anna y todo el ejército tomando una pequeña siesta, durmiendo mientras estaban en guerra. Fue capturado y enviado hasta Washington como prisionero, pero luego de haber firmado algunos tratados que hoy por hoy ni siquiera México sabe qué fue lo que firmó el general Santa Anna, Estados Unidos le dio la libertad al presidente mexicano de regresar a sus tierras, pero permitiéndole a los tejanos convertirse en un país. Cuando el general Santa Anna pisó tierra mexicana nuevamente, no quiso aceptar los términos y condiciones. A los años posteriores, Estados Unidos decide a través de una resolución en el Congreso anexar Texas a su territorio. México no lo vio con buenos ojos y le declaró la guerra. Una oportunidad que vieron los estadounidenses para mover sus fronteras, ya que necesitaban llegar al Pacífico. El general Santa Anna había creado un gran ejército que podría hacer frente al ejército estadounidense. Cuando en 1846 el ejército mexicano se encontró de frente con las tropas estadounidenses, también lograron vencerla muy fácilmente. Pero ¿qué creen ustedes? Que el general Santa Anna dio la vuelta pensando que había logrado la victoria. El ejército yanqui volvió a reorganizarse y cuando contraatacaron lograron derrotar el pequeño ejército que había creado Santa Anna. Pero la historia no queda allí. Luego los estadounidenses enviaron un buque repleto de militares que desembarcaron en Veracruz y lograron marchar hasta el Distrito Federal, capturando nuevamente al presidente mexicano, pero esta vez no al general Santa Anna, ya que a este se le había dado un golpe de estado y quien fungía como presidente era el primer mandatario que estuvo la nación que no era militar. Estamos hablando del empresario Peña y Peña, quien fungía como un presidente interino. Y aquí es donde comienza la verdadera historia mexicana y el territorio que perdimos a mano de los estadounidenses. ¿Qué fue lo que perdió México en la guerra y qué hubiese sucedido si México hubiese ganado? Pues eso es lo que vamos a ver ahora mismo, según un libro presentado en una de las universidades más prestigiosas de México sobre su historia y cuánto territorio perdió. México poseía casi 4 millones de kilómetros cuadrados tras la independencia en 1821, con respecto a la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano a partir del 1845. México perdió después que el Congreso estadounidense declarara la guerra el 13 de mayo de 1846, el Estado mexicano perdió más de 2.500.000 kilómetros cuadrados de terreno. En 1836, México perdería Texas. Entre 1846 y 1848, prácticamente la mitad del territorio, y en 1853, la Mesilla, casi 80 kilómetros cuadrados más al sur de los estados de Arizona y Nuevo México. Sin embargo, valdría la pena destacar la relevancia de zonas específicas yacentes dentro del territorio anexado. Tal es el caso del estado de California y Texas. California, también conocido como The Golden State, es considerado el más innovador y próspero del país, mientras que Texas es en la actualidad el epicentro mundial de la industria energética y cuyo Producto Interno Bruto, PIB,
es de 1.6 billones de dólares, mayor que todo el PIB de México, el cual llegó a 1.46 billones el año pasado. Estamos hablando que solamente el estado de Texas, que pertenecía a México, tiene una economía más grande que el mismo México, y todavía no hemos llegado a California, que es considerada la quinta economía del mundo. Si se sumara la riqueza únicamente de estos dos estados, México se convertiría en la tercera economía mundial con un PIB de 5 billones de dólares al año. Sin embargo, es necesario recordar, al mantener la centralización del poder político y económico en la Ciudad de México, el norte de la República carecía de control político y había una extrema escasez poblacional que fue muy bien aprovechada por los colonos estadounidenses, que no encontraron resistencia, ya que el Distrito Federal Mexicano era considerada la única zona desarrollada del país, mientras estos vastos territorios estaban a la intemperie. Para que tengas una idea, el estado de Texas tenía simplemente unos 300,000 habitantes y más de la mitad de ellos eran angloparlantes, lo que nos indica el grave descuido que tenía México por sus territorios del norte. Ahora, ¿crees tú que estos territorios fueran igual de ricos como lo son hoy en poder de los Estados Unidos si estos territorios seguirían perteneciendo a México? ¿Sería California la quinta economía del mundo? ¿Tendría Texas 1.6 billones de dólares en PIB? Estas son preguntas muy inquietantes que todos los mexicanos siempre han querido encontrar la respuesta. Una historia rica, pero con mucha pérdida de terreno de manos del imperialismo yanqui. La guerra México-estadounidense, que se libró en los años 1846 a 1848, le dieron la posibilidad a los Estados Unidos de convertirse en la superpotencia que son hoy, pero le quitaron de la mano a México el poder convertirse en el país más rico del mundo. Estamos hablando que solamente incorporando Texas y California a México, hoy fuera la tercera economía del mundo, pero a eso usted debe sumarle que quedan otros 10 estados que también pertenecieron a México, que de pasar a ser parte de su territorio nuevamente, México sería la primera economía del mundo, China la segunda economía y Estados Unidos quedaría en tercer lugar. Esa sería la proporción demográfica que tendría México a nivel territorial, mientras los Estados Unidos jamás podrían alcanzar a una economía pujante y con terrenos tan fértiles como tendría el antiguo imperio mexicano. Lo que perdió México no tiene precedente. Ningún país en la historia ha perdido más de la mitad de su territorio a manos de sus vecinos. Se espera que en algún momento en la historia, de una u otra manera, México pueda volver a recuperar por lo menos partes de sus territorios. Ya hay algunos de estos estados que abiertamente desearían volver a incorporarse a México. No lo han hecho porque es muy difícil poder desligarse del sistema federal estadounidense. Pero California tiene buenas relaciones muy estrechas con México, al igual que Texas. Estos estados en algún momento en la historia podrían volver a ser mexicanos nuevamente. Pero ¿y si México hubiese ganado la guerra? ¿Quién sería el gran imperio de América? ¿Sería Canadá, Estados Unidos o sería México? Esta es una pregunta que me gustaría que ustedes mismos me contestaran en los comentarios. ¿Tendría México la capacidad para poder mantenerse como el imperio más fuerte del continente americano, aunque esto le costara estar en guerra con Estados Unidos todos los años, ya que los estadounidenses no se iban a quedar de brazos cruzados y iban a querer volver a recuperar esos territorios que, aunque no eran suyos, ya lo estaban considerando como de su propiedad? Además de eso, la historia mexicana es una historia rica que deberíamos conocerla, porque México fue un país primeramente maltratado por el Imperio Español, que no le dio la oportunidad de crecer y desarrollarse. Pero cuando intentó comenzar a desarrollarse, el Imperio estadounidense estaba en pleno apogeo expansionista, quitándole de la mano a México convertirse en un gran país rico y poderoso. El Imperio Yanqui fue quien detuvo las aspiraciones mexicanas
para convertirse en una gran nación. Me gustaría saber en los comentarios, ¿crees tú que si México hubiese ganado la guerra, hoy México fuera un país tan rico como lo es Estados Unidos? ¿Cree que lo que México perdió en la guerra México-estadounidense fue la mejor estrategia que pudo hacer el presidente interino de la Peña y Peña a causa de las malas decisiones del general Santa Anna, que siempre que iba a la guerra daba la vuelta, retrocedía y era capturado por sus enemigos? Además, que si México hubiese ganado la guerra, hoy Estados Unidos no fueran el imperio que son y México sería el imperio que es Estados Unidos. Una historia mexicana llena de baches, lagunas y de historia aún sin contar, donde algunos presidentes firmaron acuerdos en Washington, como el general Santa Anna, que ni siquiera los mismos mexicanos saben qué fue lo que se firmó en esos tratados. Mientras el imperio yanqui crecía y ganaba fuerza y poder, México perdía la mitad de sus territorios. Si esta información te es de valor y te gusta la historia, me gustaría que nos compensara con un like, que te suscribiera a nuestro canal y te hiciera miembro. Además, déjame en los comentarios si crees que en algún momento de la historia México podrá recuperar sus territorios perdidos.